Saludos, muy buenas noches. Saludos para todas esas personas maravillosas que en segundos se van a empezar a conectar. Quiero darles la bienvenida a este espacio de impulso. Ahí mientras cada persona se va conectando, vamos a ir saludando. Sería muy bueno que dejara su mensaje, ¿verdad? Su saludo para poderle saludar personalmente. Aleluya, ¿verdad? Aleluya, Dios es fiel. Vamos a dar un tiempo aquí que se va conectando quienes están destinados para conectarse en esta noche. Y de esa forma poder dar inicio a este tiempo de impulso. ¿Qué tal si nos unimos a hacer una oración antes de empezar? Esto no es un espacio más. Esto no es un espacio vacío que tengo en el día para hacer algo. Esto es un propósito, amén. Esto es un propósito. Esto tiene grandes resultados si te activas desde la fe. Cosas grandes van a pasar. Cosas grandes van a pasar. Estoy diciéndole desde el Espíritu que cosas grandes van a pasar en tu vida de una forma trascendental. Hagamos una oración y comencemos con este tiempo maravilloso de impulso. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este espacio que tú administras. Tuyo es el tiempo, tuyas son las horas, tuyo es el día, tuyo es cada momento, Padre. Señor, tú eres el dueño de la hora, del horario. Y te damos gracias por este momento tuyo de tu presencia. Desde tu presencia te adoramos. Desde tu presencia te adoramos. Desde tu presencia te adoramos. Señor, desde el oír los cielos abiertos te adoramos. Desde el oír el estruendo cuando los cielos se abren, te adoramos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Señor, desde el Espíritu a el Espíritu, te agradecemos por todas las bendiciones diarias, continuas, constantes que tú nos das. Por hacernos parte de tu reino, ¿verdad? De tu reino. Tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Dígale, Señor, tuyo es el reino. Ahí donde usted está, ponga su corazón, su mente, su boca, sus manos en el control del Espíritu Santo. Cosas grandes van a pasar. ¿Sabe algo? Siempre que los sacerdotes entraban a adorar, algo sucedía. Algo sucedía. Apuesta esta noche porque algo va a suceder en su vida. Conforme estoy hablando la palabra, algo va a suceder en su vida. Algo, hay noticias grandes. Hay cosas que tú das por perdidas, por selladas. Hay cosas que tú dices, bueno, ya esto no se va a dar. Esto va a tomar tiempo. Mira, solamente cree y adora al Señor. Y vas a darte cuenta cómo el Señor resuelve esta semana. Cómo te llega ese mensaje
esa respuesta del Señor, porque el Señor conoce tu corazón y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Él va a darle libertad a esos sueños que están atrasados, a esos proyectos que quedaron atrapados. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que el Espíritu Santo está ahí por ti, para ti. Y algo extraordinario va a pasar. Algo extraordinario. Te voy a llevar a un momento, a un impulso. Y a través de ese impulso tienes que provocar algo grande. Amén. Vamos, cánsate. Quiero que por un momento alguien allá, voltea a mirar, abra sus ojos y mire a su alrededor. Mire su entorno, su realidad. Abra sus ojos, mire su realidad. Y pregúntese con sinceridad si eso es lo que usted merece. Pregúntese con sinceridad si eso es lo que Dios le prometió. Y te vas a dar cuenta que Dios no te prometió nada de eso. Dios tiene para ti cosas muy grandes. La palabra dice mucho más abundante de aquellas cosas que tú pides y que tú imaginas. No estoy diciendo que desprecies lo que miras, tal vez en tu habitación, en tu entorno, en tu vida. No estoy diciendo que desprecies eso. No estoy diciendo que seas desagradecido. Solamente estoy pidiéndote que abras los ojos. Ahora, no quiero que mire desde la carne. Ay, tú miras, yo tengo aquí un televisor, tengo aquí un aparato, un cuadro. No. Desde el Espíritu mire su realidad y confróntese y diga, no, esto no es lo que Dios ha hablado. Esto no es lo que he soñado. Esto no es lo que los profetas han hablado de mí. Esto no es lo que aquellos grandes profetas Dios usó en el camino para hablar. Esto no es. Esta realidad no es. Entonces, ahora que ve eso, cierre sus ojos. Y por un momento vaya en el Espíritu y vea lo que Dios sí habló. Ese futuro tan grande, ese progreso, esa prosperidad tan grande que Dios tiene para ti, esa riqueza, ese otro lugar donde Dios te va a llevar. Tal vez estás en el desierto, en el Egipto, pero Dios no te prometió el Egipto, Dios no te prometió el desierto, Dios te prometió una tierra buena. Y dile, Señor, esto no es lo que tú has hablado. Dile, Señor, te doy gracias por lo que mis ojos ven, gracias. Pero esto no es lo que tú has hablado, Dios. Tú has hablado cosas muy grandes que yo no alcanzo a imaginar. Y bajo este tiempo, bajo este momento de adoración, yo te pido que cumplas tu promesa y que cumplas tu palabra, porque tu palabra es verdad, tú eres fiel. Y que mis ojos comiencen a ver, Dios, lo que tú has prometido. Dile, Señor, quiero ver lo que tú me has prometido. Quiero ver lo que tú me has hablado, lo que los profetas hablaron, yo lo quiero ver. Lo quiero ver porque sé que tú eres mi Dios. Yo he creído, yo he esperado, yo te he servido, dile. Con mi corazón te he servido. Ahora déjame ver el bien. Vamos, levante su voz, dile, déjame ver el bien. Dile, Señor, déjame ver el bien. Vamos, todos diciendo, déjame ver el bien. Deja que mis ojos vean una evidencia de que tú has estado conmigo. Dile, Señor, que todos los que me conocen vean una evidencia de que tú me has visitado. Que todos los que me conocen vean con sus ojos cómo aderezas esa mesa en presencia de ellos. Oh, en el nombre de Jesús, dilo, en el nombre de Jesús, por la palabra, Señor, quiero ver como lo vio Jacob, como lo vio Isaac, como lo vio Abraham. Así lo quiero ver, Padre. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Aleluya, amén. Bienvenidos a este tiempo de impulso. Quiero saludar a toda esa familia maravillosa del Ministerio Casa de Gobierno, pero también a todos esos amigos de Casa de Gobierno, conocidos de Casa de Gobierno, familiares de Casa de Gobierno, todos aquellos que de una u otra manera se bendicen a través de este ministerio. Amén. Somos un árbol, somos ese árbol del Salmo 1.
cuya rama no cae, cuya hoja no se seca, y anida muchas aves. Y tú eres parte de ese anidar. Quien quiera que seas, Dios te bendiga. Bienvenidos a este espacio de impulso. Hay algo tremendo que te voy a mostrar por la palabra que va a provocar algo sorprendente en tu vida. Voy a devolverme para saludar aquí a las personas que puedo saludar por su mensaje. Muy especialmente saludo a la pastora Celsi, Dios te bendiga, mi pastora, buenos días. Quiero saludar a nuestra adoradora Caterín, Dios te bendiga, hija, qué lindo que estés allí conectada. A nuestra pastora Carol Manzanillo, la saludamos en esta noche, pastora, Dios te bendiga. A nuestro pastor Jairo, lo saludamos allí, Dios te bendiga, pastor Jairo, tu casa. A Lisset Rodríguez, saludamos a Lisset, Dios te bendiga, hija, muy buenas noches. Adoradora, por lo que corresponde de eco de Dios. Dios te bendiga por estar allí, de verdad, es un privilegio que estés ahí. A la pastora Zulay, Dios te bendiga. A la profeta Gloria, mi hermana Gloria Camacho. La pastora de Barranca Bermeja, Lucy, una mujer muy fiel a Casa de Gobierno. Una mujer que tiene algo ya en su ADN de Casa de Gobierno. Y es una mujer maravillosa que hemos podido conocer, una pastora grandiosa. Dios te bendiga, pastora Lucy, tu esposo, tu familia. A nuestro gran amigo José Vicente Ceballos. Gracias, Dios te bendiga por la honra que junto con tu esposa nos diste el sábado. Esta mañana muy temprano pudimos darnos el gusto de prepararnos esa bendición tan maravillosa que tú trajiste desde el Huila, ¿verdad? Gracias por haber traído desde el Huila ese presente para mi casa. Hoy nos desayunamos ese presente maravilloso, esa ofrenda bella que tu esposa y tú pusieron en nuestras manos el día sábado. Gracias. Y en el carro íbamos con la pastora Celsi, con Danibel, con mi esposa, con mi hijo Samuel, comiéndonos esas salchiras maravillosas que trajeron. Qué cosa tan deliciosa. Llevaba años sin probar ese tipo de alchira. Dios bendiga esa ofrenda, es una ofrenda. Gracias. Saludamos a nuestra hija allí en España, Marta Peña. Marta Peña en España, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos a tu hija Jessica. España, ¿en qué parte de España es que están ustedes, verdad? Dios nos habló de radicarnos en España, le estamos creyendo a Dios cada día y algún día nos iremos a vivir a España como Dios los habló y allí estaremos compartiendo con esas familias maravillosas de España. Marta desde España. Carmen Puentes, la esposa de José Ceballos, la estaba saludando, gracias por esa ofrenda que junto con tu esposo nos sembraron el sábado, fue de gran bendición esta mañana. A Luis Carlos, nuestro adorador allí, Dios te bendiga, hijo, a ti, a tu esposa, a tus hijos bellos, a Jason, a Joel. Te saludamos, Luis Carlos, el adorador de Casa de Gobierno. Bilbao, España. En Bilbao, España. Bueno, qué bello ese saludo desde España a Bilbao. Ok, muy bien, Dios es fiel. Bienvenidos a Impulso. Cosas grandes están pasando. El domingo dieron un testimonio. Bueno, dice Marta, al norte de España y al sur de Francia. ¡Wow! Yo creo que cuando Dios nos dé la oportunidad de estar allá en España, vamos a conocer todo ese Europa maravilloso que Dios ha hecho. Amén. Qué lindo Francia también. Qué bello ese momento vendrá. Cosas grandes están pasando en los impulsos. Cada vez que hacemos un impulso, baja un momento sobre una persona y provoca cosas. El domingo testificaban algo sorprendente. Hace 8 días, en una de las transmisiones de Impulso, declaré una palabra y unos de nuestros pastores entraron en ese momento a tomar la palabra y al otro día Dios les hizo un milagro financiero sobrenatural. No estamos hablando de 5 o 10 pesos, una transferencia financiera muy alta. Y ellos honraron obviamente el Ministerio Casa de Gobierno y pudieron honrar su casa, su familia. De igual forma, cada persona hablaba con un amigo, un pastor muy especial, que tenía un asunto con su hija, un tema un poquito delicado en la salud de su hija. Y él estaba en un impulso y yo di una palabra. Y la hija estaba para ser hospitalizada bastantes días y al día siguiente le dieron la salida, porque el día en que estábamos en impulso y el pastor recibió la palabra,
como hacia las 4 de la tarde le dan los exámenes de su hija y ningún examen estaba malo. Y al otro día le dieron la salida cuando la iban a internar bastantes días. Y así han contado bastantes testimonios de lo que muchos han creído en Impulso y están activando y han podido testificar de lo que pasa cuando están en Impulso. Ahora, alguna persona dice, pero a mí no me pasa nada. Bueno, tú tienes que entender que las cosas no pasan porque sí, y te voy a ayudar precisamente esta noche con eso. Amén. Ahí está mi pastor Jairo, que sabe de lo que estoy hablando también. Algo grande, pero te voy a enseñar cómo provocar esto con ese ahora de Dios para que puedas ver una salida y puedas ver una respuesta grande. Si pudiéramos trabajar este impulso, lo voy a trabajar bajo el nombre ¿qué hay en tu boca? Amén. ¿Qué hay en tu boca? Quiero que entienda lo que voy a ministrar esta tarde. ¿Qué hay en tu boca? Ok, voy a leer Proverbios capítulo 18. Primero quiero comenzar con Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Vamos a ir al verso 20 y 21. Yo voy a usar 3 versiones para diferentes textos. Proverbios 18, 20 y 21 dice lo siguiente. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. El verso 21 dice, en la lengua hay un poder de vida y hay un poder de muerte. En la lengua hay un poder de vida y un poder de muerte. El verso 20 es importante, porque el verso 20 dice que cada uno se llena con lo que dice. Oh, esto es sorprendente, ya el Espíritu va a empezar a hablar. Saluda a nuestra hija desde Cartagena, Cartagena de Indias. Susana Velázquez, hija, Dios te bendiga. Gracias por tu saludo. La palabra declara que tú eres lleno con lo que dices. Tú eres lleno con lo que dices. Ojo, no con lo que haces. No eres lleno con lo que haces, eres lleno con lo que dices. Y cuando digo lleno, no estoy hablando de una llenura de comer del estómago, estoy hablando de ser saciado en lo que es. Cuando miramos a la viuda de Sarepta, el profeta Elías, la historia la conocemos, nos damos cuenta que lo que el profeta habló mantuvo esa casa llena de bendición. Lo que el profeta habló fue lo que mantuvo esa casa llena de bendición. Saludo a mi hija Beatriz, amén, a mi hija Beatriz Álvarez. Lo que el profeta habló mantuvo esa casa llena y mantuvo esa casa saciada. Es por eso importante que en tiempos de crisis, ¿qué hay en tu boca? Porque en tiempos de crisis el hablar trae un momento. Entonces yo quiero enseñarte un momento a través del hablar. Cómo desatar un milagro o cómo desatar algo que cambie mi tiempo, que cambie mi momento y lo vuelva un momento de la presencia en mi vida y traiga una gran respuesta a mi vida. Necesito entender el hablar, el momento por el hablar. De eso vamos a hablar. Mientras saludamos también a Omaira, nuestra hija Omaira, de la sede Soacha, allí que se encuentra hoy conectada. Lo que tú hables te va a saciar, lo que tú hables te va a llenar. Para que tus graneros sean llenos, para que tus sueños sean llenos y saciados, para que todo lo que tú quieres tener y quieres lograr, comiences a verlo, necesitas empezar a hablar. Oh, Arturito, Dios te bendiga. Arturo Romero, bendiciones, hijo. Bendiciones, hijo. Esta palabra te va a servir. Amén. Esta palabra te va a servir. No te desconectes, quédate toda la palabra. Un gran evangelista, un joven, un chico que trabaja fuerte con la calle, con la indigencia en la calle. Todo el que quiera sembrar para ese ministerio, por favor, conéctenos. Sembrar en ropa, sembrar una ofrenda para que Arturo pueda comprar unos productos alimenticios, unos productos de aseo, un poco de ropa para la persona de calle, para la indigencia, y no solamente indigencia, sino para todo lo que es ese campo de recicladores. Arturito, un hijo que Dios ha traído muy lindo, muy especial a Villaluz.
Se ha convertido en un hijo nuestro y él es un gran evangelista a ese ministerio. Así que tú dices, apóstol, yo quiero aportar una ofrenda, una donación para ese trabajo. No te dé miedo sembrar, amén. La Biblia dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de comer, estuve desnudo y no me cubriste. Señor, ¿cuándo te vimos así? O sea, cuando veían uno así, ese era yo. Así que no te dé miedo estirar la mano. La Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Amén. Y si el pobre pide ayuda, no le cierres. Dice, no le cierres el oído si el pobre pide ayuda. No estamos pidiendo una limosna. Te estamos enseñando a ser bendecido a través del dar. No te estoy pidiendo una limosna. Te estoy diciendo que si das, das para la obra. Todo ocurre en el hablar. El hablar tiene algo poderoso. Cuando tú hablas, dice que te llenas. Cuando tú hablas, sacias. Entonces nunca vas a quedar satisfecho, nunca vas a quedar lleno. Y no hablo de llenura, recuerden, estoy hablando del entorno. Porque el hablar es lo que provoca. Elías habló y mantuvo 7 años una casa saciada. Elías habló y mantuvo una casa llena durante 7 años en medio de la escasez. Tú necesitas empezar a hablar. Ahora bien, déjame enseñarte a partir de este momento para darte un rema al final. Cuando nosotros tomamos lo que tú llamas la Biblia, que realmente no es la Biblia, sino la Escritura, la palabra de Dios. Cuando tú tomas eso en tu mano, lo que tú tienes, eso que llamamos Escritura, es Dios. La Escritura es Dios, la palabra es Dios, la Biblia es Dios, por decirlo así. Ese libro, por decirlo así, es la Escritura. Ese libro es Dios. Ese libro no habla de Dios. Ese libro es Dios. Hay una diferencia entre hablar de Dios y conocer y tener a Dios. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es oír de Dios o una cosa es hablar de Dios, pero otra cosa es hablar a Dios. Otra cosa es tener a Dios. Ok, la Biblia, como tú la llamas, la Biblia es la Escritura. Esa Biblia, esa Escritura es Dios. Eso que tienes en la mano es la palabra de Dios y eso que tienes en la mano es el verbo de Dios, porque eso es Dios, no es un libro, es Dios. Es el verbo de Dios, es la Escritura, es la palabra de Dios. Es por eso que todo lo que tú leas ahí es Dios. Y todo lo que tú hables desde ahí es la palabra de Dios. Todo lo que tú declares desde ese libro, por decirlo así, es desde el verbo de Dios que lo estás declarando. Ahora bien, esa escritura o esa palabra o esa Biblia, por decirlo así, o eso que es Dios, ok, para que esa escritura tenga poder y para que esa escritura provoque por la palabra misma un evento, un momento sobre tu vida, depende mucho de quién la habla. Depende mucho de quién la replica. Depende mucho de quién se convierte en un eco para ella. Déjenme contar un testimonio. Como en el año 2009 aproximadamente, conocí una mujer. Conocí una señora. Y esa señora era, ya saben, de esas señoras que saben Biblia por allá y por acá. Ella contaba un día, estábamos en un grupo, estábamos ministrando, cuando terminamos de ministrar sobre el 2009, ella me contaba un testimonio y me decía, pastor, y estaba muy frustrada porque la habían atracado, la habían robado en un banco, estaba muy frustrada. Y ella me decía que estaba tan frustrada porque ella estaba en el banco y cuando los ladrones entran al banco, dice que ella comenzó a gritar. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. Los reprendo en el nombre de Jesús. Hay poder. La sangre de Jesús tiene poder.
Y dice que se le vino uno de los asaltantes y con la cacha de la pistola le dio un cachazo, le abrió la cabeza, le cogieron puntos y la persona cayó al piso, la mujer cayó al piso. La trataban súper mal, ya puedes imaginarte todo eso. Los delincuentes roban el banco, no solamente la golpean, no solamente la agreden, sino que roban el banco. Ella se levanta así toda como inconsciente, la llevan al hospital, le cogen puntos, ahí estaba con la cabeza hinchada. Y ella me contaba el testimonio y estaba frustrada porque decía que por qué no hubo poder ahí, que por qué el Señor no descendió, que por qué. Bueno, yo en ese tiempo le estoy hablando del 2009, no tengo la revelación que ahora tengo, pero tenía un poco de entendimiento en eso. Porque hace muchos años vengo entendiendo que no se trata de lo que usted dice. Oh Dios, esto es poderoso. No se trata de lo que usted dice, aunque esté citando la palabra de Dios. No es lo que usted dice, sino desde qué espíritu lo habla. Amén. No es lo que dice, tú te puedes saber toda la Biblia. Esta mujer se sabía esos versículos, citó la escritura, ¿sí? Se arriesgó a alzar la voz y a reprender esos espíritus de robo, pero salió lastimada, salió afectada. Eso es, lo vemos en la Biblia, en el libro de Hechos 19, cuando los hijos de Esleva fueron a ministrar una liberación citando a Pablo, citando a Jesús, y los demonios lo golpearon y los demonios los avergonzaron y no hubo liberación, lo que hubo fue vergüenza. Porque no se trata lo que tú dices, así lo digas de la palabra. Tú puedes conocer el versículo bíblico, tú puedes conocer la escritura, pero no es lo que tú digas, de lo que tú sabes, sino desde el espíritu, desde donde tú lo estás hablando. ¿Comprenden esto? Ese día en ese banco, según les estoy enseñando hoy, y lo mismo de Hechos capítulo 19, estas dos personas conocían la escritura, pero no tenían el espíritu de acuerdo a la escritura para poder declarar eso. Por eso es importante que para que venga un momento de gloria, para que venga un momento cuando tú declaras la palabra y venga un momento de gloria, tú necesitas no tanto saber lo que dice la palabra y no tanto repetir un versículo que tienes por memoria, sino que para un momento de gloria, para que un momento de gloria venga y cambie tus circunstancias y provoque un milagro, es importante desde donde tú lo dices, desde el espíritu en el que tú lo estás hablando. Porque hay dos formas de hablar la palabra. Número uno, como un intérprete, o número dos, como un traductor. Lo voy a repetir. Tú puedes hablar la palabra y aunque la palabra tiene poder, la palabra puede perder poder en tu boca. La palabra tiene poder, pero la palabra puede perder poder en tu boca, puede perder poder en tus labios. Si así no fuera, entonces todo aquel que menciona la palabra de Dios provocará grandes eventos, atrajera grandes milagros, pero no sucede así. Yo he estado en el medio de transporte donde se suben jóvenes y declaran la palabra, declaran versículos, todo lo puedo en Cristo, y los bajas al momento y los ves fumando un cigarrillo. Todo lo puedo en Cristo, de modo que si alguna criatura, si alguien está en Cristo, no es una criatura, y bajas al momento y los encuentras fumándose un cigarrillo. Porque ellos conocen las escrituras, conocen dónde está el texto bíblico, pero no tienen el espíritu de la escritura. No tienen el espíritu de la escritura para que la escritura tenga poder en sus bocas y tenga poder en sus vidas. Es por eso que muchas personas pueden ministrar liberación, pueden hacer una declaración. Yo conozco muchos hombres y mujeres que se llaman profetas, que dan una palabra y no pasa nada. Que ponen la mano sobre una persona y no pasa nada. Que predican un domingo, predican un sábado, un tremendo mensaje, un mensaje muy bien adornado, pero no pasa nada. Y ellos mismos se dan cuenta que la palabra no los está respaldando, y ellos mismos se dan cuenta que la palabra no está causando nada, y ellos simplemente se conforman a decir, bueno, ya el Señor les habló, ya cada uno, me doy a entender. ¿Estamos juntos? Tú puedes ser un intérprete de la palabra o tú puedes ser un traductor de la palabra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un traductor y un intérprete de la palabra? Ok. En el caso del traductor, el traductor se limita a repetir lo que está en la palabra, palabra por palabra. Juan capítulo 3, verso 16 declara, de modo que si alguno está en Cristo, eso es un traductor.
Él repite palabra por palabra. Él traduce lo que está textualmente ahí. Expone lo que está textualmente ahí. Repite lo que está textualmente ahí. Eso es un traductor. Pero un intérprete es diferente. Un intérprete de la palabra no es uno que repite lo que está ahí. No es uno que sabe lo que está ahí y lo dice, lo replica. Sino que un intérprete es aquel que está conectado con el espíritu de la palabra. Es aquel que se hace uno, se ha hecho uno con esa palabra y no habla palabra por repetir algo, por replicar algo, sino que esa persona vive eso que está hablando. Esa persona tiene evidencia de eso que está hablando. Esa persona ha comprobado en su propia vida el poder de lo que está hablando. Gracias a todos. Dios les bendiga. Zulay, mi pastora, Susana, Luz, pastora Luz, y gracias. Estamos aprendiendo. Y esos notas, no importa cuántas personas escriban lo que estoy diciendo. Amén. Hay mucha gente que le da me gusta a los mensajes porque los lee. Ok, entonces un traductor es palabra por palabra. Es que la Biblia dice en el libro de tal que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y esa persona no tiene un cambio, no pasa nada. Se para a predicar un sermón tremendo, un mensaje de wow, tú lo ves y dices, wow, qué prédica tan tremenda, pero no pasa nada. Tú sabes, Padre poderoso, tú sabes que la única manera de probar, Espíritu Santo, tú sabes que la única manera de probar que tu palabra está siendo, que la palabra que tú estás dando está siendo hablada desde el espíritu de la palabra es que pase algo. Porque la única manera de probar que lo que estás hablando de la palabra es guiado por Dios, tiene que manifestarse Dios. Tiene que haber un milagro, tiene que haber una sanidad, tiene que haber una liberación, tiene que haber un quebranto, tiene que haber alguien en el altar, en la conversión a la salvación, tiene que haber alguien quebrantado en su corazón, tiene que haber alguien llorando al frente, quebrantado, redarguido, tiene que haber alguien volviéndose a Jesús, tiene que haber alguien saliendo del pecado, tiene que haber alguien que se pare de testimonio y dice, acabas de dar esta palabra y mira lo que acaba de pasar. Algo tiene que pasar cuando tú hablas la palabra. Si estás hablando la palabra, pero no tienes una respuesta, no tienes una señal, no hay poder, no hay gloria, no hay milagro, no hay algo que respalde lo que tú estás diciendo, no hay una conversión, no hay alguien que venga al arrepentimiento de lo que tú estás hablando, entonces tú simplemente eres un traductor de la palabra, pero no eres un intérprete de la palabra. Tú estás repitiendo lo que estás leyendo, lo que estudiaste, pero no estás en el espíritu. Porque para poder ser un intérprete de la palabra y hablar desde el espíritu de la palabra, necesito estar conectado con el Espíritu Santo, que es el que me está guiando su palabra para que yo transmita la palabra de Él. Y cuando tú lo haces desde el espíritu, entonces algo pasa allá. Las personas comienzan a llorar. Las personas comienzan a quebrantarse. La gente comienza a caer de rodillas. Hay un enfermo que se sana. Hay un endemoniado que es libre. Hay alguien que te muestra el celular. Hay una transferencia financiera. Hay un milagro financiero. Tiene que haber un testimonio. Algo pasa ahí. Alguien sale restaurado. Alguien sale decidido a romper con la idolatría, a romper con el pecado, a romper con la fornicación. Alguien sale confrontado. Alguien sale redarguido cuando la palabra es dicha desde el Espíritu por el Espíritu, como un traductor. Es por eso que cuando hablamos de esto, cuando una persona con el espíritu del traductor no entiende el poder de la palabra, entonces esa palabra que esa persona está citando no alcanza el nivel espiritual que tiene la palabra, no la alcanza. ¿Por qué? Y lo que va a hacer es que esa palabra, por bien adornada y por bien poderosa que esté, esa palabra va a hacer que la unción que hay sobre esa palabra se caiga y no venga una gloria. Es por eso que hay momentos en que estás en una predicación y te aburres y te vas. El mensaje te puede gustar, pero no te lleva a algo más. El mensaje puede ser y no te lleva a nada más. Es un buen mensaje motivacional, es un buen mensaje cargado de un estudio que se hizo, pero no pasa nada en tu vida, no hay algo trascendental en tu vida. ¿Por qué? Porque si no se habla la palabra desde el espíritu de la misma palabra, entonces la unción de esa palabra se va a caer, la unción de esa palabra se va a detener y entonces no va a ocurrir nada por medio del mensaje que se está dando. Es por eso que el que ministra la palabra
no solo debe conocer la palabra, esto es tremendo, no solamente debe conocer la palabra, sino que debe estar sometido bajo la unción de esa palabra. Debe estar sometido bajo la unción de esa palabra, pero también tiene que discernir los tiempos de esa palabra, pero también tiene que entender el propósito de esa palabra. ¿Sabe usted que no todos los propósitos de la palabra son los mismos? Cada palabra que tú das tiene un propósito diferente. Tú puedes armar en un día 5 mensajes y transmitirlos, pero los 5 mensajes no van al mismo propósito. Cada mensaje, cada palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito totalmente diferente. Hay personas que tienen 10 puntos para predicar y hasta que no den los 10 puntos no paran. No entienden los tiempos de la palabra. Tal vez el espíritu se quiere mover en un solo punto y entonces la persona no discierne al espíritu porque simplemente la está traduciendo, no la está interpretando. No es intérprete de la palabra, sino es un traductor. Y como es un traductor, está sujeto a sus propias leyes, 10 puntos. Pero quizás el espíritu quiere liberar, quiere sanar, quiere salvar, quiere prosperar en el punto número 1. Los otros 9 puntos habría que votarlos. Por eso es que necesito estar, número 1, sometido bajo la unción de la palabra. Número 2, necesito discernir los tiempos de esa palabra para poderme mover en el poder de esa palabra. Y número 3, necesito entender los propósitos de esa palabra. ¿Por qué es importante estas 3 leyes? Porque cuando tú entiendes y aplicas estas 3 leyes, entonces es ahí, justo cuando logras entender estas 3 leyes, es justo ahí cuando el momento sobrenatural cae sobre todos los que están recibiendo la palabra y comienzan a pasar cosas. Pero si tú solamente te paras a leer la palabra, a decir todo lo que en una semana estudiaste para la palabra y a repetir, a replicar todo lo que escribiste en la palabra, entonces tú no vas a entender y tú no vas a provocar nada más que un aplauso por esa palabra. La palabra cuando es hablada provoca un momento. Cuando la palabra es hablada, desde el espíritu de la palabra pasa algo. Y yo te estoy hablando desde el espíritu de la palabra para que pase algo. Cierra tus ojos por un momento. Y escucha desde tu espíritu la voz de la palabra. Tal vez muchos de ustedes no van a oír nada porque sus oídos naturales están abiertos. Su mente está con mucho trabajo. Su mente está en mucho movimiento, no está en quietud. Algo tiene que hablarle el espíritu de la palabra, porque la palabra es un espíritu y no necesariamente alguien te tiene que decir algo. Ahora, si tú estás en el espíritu de la palabra que te estoy dando hoy, hay un momento que está descendiendo sobre ti. Y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, oro para que por la palabra algo ocurra en tu cuerpo, en tu economía, en ti. Ahora mismo algo pase en tu ministerio. No escuches mi voz, escucha la voz de la palabra. La voz de la palabra es un espíritu que entra a tu espíritu y certifica con fe y te da garantía a través de la fe que lo que yo estoy diciendo va a ocurrir porque es un sello en tu espíritu. Este es un momento que ya descendió por la palabra, porque estoy declarando la palabra. El que habla con su boca se llena. Cada uno con lo que habla se llena y se sacia con lo que habla. Estoy sobre esa palabra ministrándote. Que algo se tiene que llenar en su vida, en su casa, algo que estaba vacío. Esta mañana me decía mi pastor, que me escribió un pastor: apóstol, pudimos llenar nuestra alacena.
gracias a la palabra del impulso de la semana pasada. Pues algo se tiene que llenar en ti. Si tú no estás en el espíritu de la palabra y me estás escuchando a mí, solo a mí, nada va a pasar. Cerrarás este programa y tendrás que esperar otro para que algo te pase a ti. No dejes que otro corra primero al movimiento de las aguas. Ve y corre tú y cree por lo que está pasando en tu vida. Quiero que abras tu boca y declares algo. Decláralo porque te estoy hablando. Que cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Abre tu boca y habla. Háblale a eso que está detenido. Háblale, pero párate en autoridad a hablar. Algo tiene que pasar. Si no pasa es que tú realmente no tienes fe. Tú estás en la carne. Estás tan en la carne que nada te pasa. Declárale a ese documento. Suelta la palabra sobre ese documento, sobre esa liquidación detenida, sobre esos recursos que necesitas para pagar aquello. Declara la palabra sobre esa circunstancia que se salió de tus manos de control. Dilo, dilo, porque cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Proverbios 18:20. Busca el espíritu de esta palabra, no el versículo aprendido, y habla, sacia, llena. En el nombre de Jesús, dale, el momento está pasando. Esto es cuestión de un momento, el momento está pasando, no lo dejes pasar, háblalo. Háblalo, profetiza. Profetízale al matrimonio, es una palabra determinante. Una palabra que le pegue al punto donde debe pegarle. Cuando Jesús dijo, lanza la red a la derecha, inmediatamente lo hizo Pedro y se llenó esa red. Es una palabra determinante, no necesita repetir muchas palabras. Una que sea determinante. Señor, en el nombre de Jesús declaro esto, dilo. Por tu palabra declaro. Y suelta la palabra. Y suelta la palabra y hecho será. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. ¿Por qué, apóstol? Porque la palabra es verbo, hecho carne. Y la carne, Jesús carne, está en ti. El verbo está en ti. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Cristo fue la carne que entró en nosotros ahora. Está en ti. La palabra tiene poder, pero depende de quién lo habla. O lo dices desde el espíritu del traductor o desde el espíritu del intérprete que te le estoy enseñando. No se trata de hablar, de profetizar. Yo declaro, yo profetizo, le di un testimonio. A esa mujer la golpearon, aunque citó la sangre de Jesús, porque no se trata de repetir lo que aprendí o lo que leí. Se trata de estar fundamentado en lo que voy a decir, y eso es lo que te estoy enseñando. Voy a avanzar entonces. Ahora, si tú deseas empezar a activar momentos, tienes que entender lo siguiente. Por favor, mírenme acá. ¿Cómo hago para activar un momento, apóstol? Porque no siempre voy a transmitir y necesitas un momento. Ok, necesitas entender 3 cosas importantes en esta enseñanza. Hágalo y su vida va a cambiar. Practíquelo, mejórelo. Practíquelo a diario y su vida cambia. Si pudiera traer a mis 2 hijos que den el testimonio de lo que hoy se dio, que estaba enredado días atrás, meses atrás, pero no lo voy a testificar por una causa. Voy a esperar hasta la semana que viene para poder mostrar con hechos la evidencia. Pero hoy, por una declaración que hice en la escalera, se dio algo que beneficia a mis 2 hijos, pero que estaba retenido meses atrás. Pero que lo voy a mostrar en el impulso que haga la semana que viene. Porque tú puedes decir una palabra y no pasa nada. Pero cuando tú eres uno con la palabra, cuando el verbo vive en tu corazón y cuando tú no hablas desde tu conocimiento de la palabra, sino desde la realidad del verbo hecho palabra, esto es especial.
ahí es cuando Dios hace algo sobrenatural. Amén. Ahí es cuando Dios hace algo sobrenatural. Yo te puedo probar. Di versículos, repite versículos, no va a pasar nada. Di la palabra. Le dijo el centurión, no le dijo, Señor, repita un versículo. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. No le dijo, repite un versículo. ¿Qué versículo te sabes? ¿Qué versículo aplica para mi criado? No le dijo eso. No necesitaba saber si lo escribió Juan, si lo escribió Mateo, si estaba en el capítulo 20, si estaba en el versículo 18. No necesitó eso el centurión. Di la palabra. Si tú dices la palabra, tiene poder. Si tú dices la palabra, tiene poder. No me importa si no me sé el versículo. No me importa si no me sé en qué capítulo. Es más, no me interesa si lo escribió Moisés o Juan. No tiene relevancia. Tiene relevancia si está en la palabra y yo estoy bajo la unción de la palabra, bajo la autoridad. Y lo digo. ¿Por qué? Porque no se va a respaldar lo que yo diga, se va a respaldar lo que yo creo. Tú tienes que entender tres cosas importantes. Para que un momento baje, sucede así. Número uno. Miren, por favor. Desde el espíritu a mi boca, de mi boca a mi mano. Otra vez. Desde el espíritu a mi boca, de mi boca a mi mano. Desde el espíritu hablamos desde la mente de Dios. Todo lo que tú hables tiene que venir desde la mente de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Si tú en este momento necesitas un milagro y te sabes un versículo y dices, escrito está en la palabra, unjan al niño con aceite y sanará. Tal vez tu niño ni se sane. Tal vez tu niño ni se sane. Pon ese versículo. Tú dices, apóstol, pero luego la palabra no tiene poder. Sí. Pero si no es lo que Dios quería que tú hablaras sobre el niño, si no era lo que Dios quería que tú declararas sobre el niño no se va a sanar, aunque está escrito en la palabra. Es por esa razón que cuando tú miras los milagros de Jesús y las declaraciones de Jesús, aún la imposición de manos de Jesús y de los apóstoles no siempre era igual, no siempre citaban lo mismo, no siempre citaban lo que aprendían. Ellos eran guiados por el Espíritu. Aún Jesús fue guiado con el Espíritu para hablar lo que tenía que hablar. Jesús dijo, yo hablo lo que oigo decir a mi Padre. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Él nunca replicó algo. Es más, déjeme enseñarle un principio que lo voy a profundizar en la escuela de impulso. Todo eso son pequeñas perlas, ni siquiera es profundo. Jesús no vino. Dios, me voy a meter en problemas con esto. No sé si, díganme que están listos para escuchar lo que voy a decir. Porque yo me voy a meter en problemas con lo que voy a decir. Pero igual hay que decirlo. Porque si yo lo digo, le doy avance a su espíritu. Si yo lo callo, su espíritu sigue atrapado y ciego en lo que usted está haciendo. Amén, pastor. Amén, pastor Azulay. Cuando Jesús... Amén, Arturo. Escucha esto, Arturo. Esto te va a servir, Arturo. Esto te va a servir, hijo. Esto es lo que hace a un profeta eficaz. Y esto es lo que hace que un profeta hable y suceda. Cuando Jesús vino, Jesús no vino a repetir lo que estaba escrito por Moisés. Oh, qué tema, qué problema. Cuando Jesús vino, Jesús no vino a repetir lo que estaba escrito por Moisés. De hecho, Jesús no vino a repetir lo que estaba en la ley. Porque cuando Jesús vino, habían personas que repetían lo de Moisés. Habían personas que replicaban lo que Moisés dijo. Pregunto, ¿qué pasaba cuando ellos hablaban? Nada. Dime qué pasaba cuando Nicodemo hablaba. Nada. ¿Qué pasaba cuando el sumo Sanedrín, el sumo sacerdote Caifás hablaba? Nada. ¿Qué pasaba cuando Caifás hablaba? Nada. Cuando Ananías hablaba, nada. Cuando ellos hablaban, la ley no pasaba nada, nadie se sanaba. Tú no miras un milagro de Nicodemo por la palabra. Tú no miras un milagro de los líderes religiosos. No hay un solo líder fariseo que haya hablado la ley, que haya hablado algo de Moisés y haya pasado algo. Présteme atención.
¿Por qué cuando Moisés hablaba la ley, la gloria descendía y habían cosas sobrenaturales? ¿Por qué cuando Moisés hablaba la ley, cuando Moisés la hablaba, pasaban cosas sobrenaturales? Pero ¿por qué cuando los líderes en el tiempo de Jesús, todos los líderes religiosos hablaban, repetían las palabras de Moisés, no se cuenta ni un solo milagro ni nada sobrenatural? ¿Por qué? Ahora, cuando Jesús viene, Jesús no viene a replicar la ley. Jesús no viene a repetir la ley. Jesús no viene a hablar la ley. Porque, Dios mío, Espíritu Santo, gracias. Oh, Espíritu Santo. Jesús no vino a repetir la ley. Porque la ley hizo parte de la primera gloria y Jesús está en la gloria postrera. No, mire cómo le pasó a muchos allá. Es por eso que cuando tú miras a Jesús, Jesús no opera desde la gloria pasada, desde la gloria primera. Ageo profetizó y la gloria será mayor que la primera y el postrer estado será mayor. Jesús no vino con la primera gloria que fue la que tuvo Moisés. Jesús vino con la gloria postrera, con la gloria mayor. Por eso es que cuando Jesús habla, no habla desde la ley. Y es interesante, se los voy a decir. Y cuando Jesús iba a hablar de la ley, él le decía a los fariseos, oísteis que fue dicho por Moisés. Oísteis que Moisés habló eso, pero yo les digo que ahora se habla esto. Mas yo os digo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y note que a partir de Jesús se empieza, a partir de Jesús, voy a tener cuidado, a partir de Jesús se empieza a cumplir lo que Jesús dijo, no lo que Moisés habló, no lo que David habló. ¿Están juntos? Y cuando Jesús hablaba, por favor, cuando Jesús hablaba desde no lo que estaba en la ley, sino desde el yo digo, porque Jesús no habló la ley, Jesús habló la palabra, y la palabra tiene más poder que la ley. Porque la ley, Pablo dijo, que hace esclavo a los que la practican, pero la palabra es espíritu y es vida. Y todos los que seguían la ley, la escritura de la ley, la palabra de la ley, eran esclavos. Pero cuando Jesús hablaba la palabra, que Él era la palabra, el verbo hecho carne, ya la palabra no está en las tablas de Moisés, ya la palabra no está en el monte Sinaí, ya la palabra no está en la boca de Moisés, ya la palabra no está en los labios de Moisés. Yo soy la palabra, yo soy el verbo hecho carne, y a partir de mí y todos los que seguían la línea de Jesús recibían un milagro, eran sanados, veían, hablaban, se bendecían. Pedro sacó 150 peces. Pedro sacó un dracma del pescado. Todo lo que Jesús hablaba tenía un milagro. Todo lo que Jesús hablaba provocaba un momento. Levántate y anda, toma tu lecho, ve, abre tus ojos, escucha, habla, salta, brinca, lanza la red, saca el drenario, haz esto, resucita, Tabita Cui, lo uno, lo otro, Lázaro, sal fuera. Y sucedía algo. ¿Por qué? Porque no es quien habla y no es lo que tú hablas y no es lo que tú sabes, sino desde qué espíritu lo hablas. Tú puedes, sin darte cuenta, estar repitiendo la ley. Tú puedes estar hablando desde lo que está en la Biblia, pero no desde lo que está en la palabra. Por eso es que muchos de ustedes profetizan y no pasa nada. Muchos de ustedes predican y duermen a la gente. Muchos de ustedes predican y la gente sabe que usted va a predicar y no van. Y muchas veces tú predicas y sales frustrado porque no encuentras un resultado. La palabra no es respaldada con señales, con prodigios, con milagros, con cosas grandes. ¿Por qué? No porque seas un mal predicador, no porque seas un mal estudioso, no porque seas un mal que tiene mala memoria la palabra, porque lo estás hablando desde el espíritu diferente. Eres un traductor, no un intérprete. Estás repitiendo lo que aprendiste, mas no estás declarando lo que experimentas, lo que crees, lo que conoces. Por eso te estoy diciendo que para que un momento venga, se necesita desde el espíritu a mi boca, a mi mano. La mente de Dios vino a Jesús y le dijo: Jesús, dile a Pedro que vaya y saque un pez y ahí hay un drenario.
La mente vino y Jesús vino a la boca y le dijo, ve y saca un pez y te dará un denario. Y cuando Pedro va del espíritu a la boca, pasa a la mano de Pedro. Pedro solamente saca el pez y el denario está. Si quieres ver algo en tu mano ahora, vas a tener que oír a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que digas? ¿Qué es lo que Dios quiere que hables? ¿Qué es lo que Dios quiere que declares en esa circunstancia? Trae tu momento y empieza a hablar. Trae tu momento ahora, provoca tu momento en la casa y empieza a hablar. Empieza a declarar, no lo que sabes, no lo que aprendiste, no lo que estudiaste, no lo que conoces en la Biblia. Empieza a hablar lo que Dios te habla. ¿Qué quiere Dios decirte que digas en esa circunstancia? Háblalo, háblalo, háblalo y tu momento viene. Ahí está descendiendo el momento. Estás en el impulso, habla. ¿Qué digo? Lo que oyes de Dios. ¿Qué te está hablando Dios? Háblalo y lo vas a tener en la mano. Si tú hablas y no tienes una evidencia, si tú hablas y no tienes un resultado, es porque lo que tú hablaste no lo habló Dios. La mano reacciona a la boca. Lo que yo capture en mi mano, lo que yo tenga, lo que llega a mis manos fue porque lo hablé. Pero lo que yo hable depende del espíritu que yo oiga. Si es Dios el que me habla, mi boca lo va a hablar y mi mano se va a llenar. Yo profetizo que mañana pago ese recibo. Ok, ¿eso te lo dijo Dios o esa es tu intención de pagar un recibo? ¿Esa es la voz humana? ¿Ese eres tú? Dios lo habló, declárelo, no tenga miedo. Si Dios lo habló, declárelo y lo va a tener en su mano. ¿Cómo sea apóstol que Dios habló? Porque su mano lo muestra. Tendrás para mostrarlo y dirá, mira, esto me lo entregó Dios después de que lo declaré, porque declaré lo que Él me habló. Entonces quiero que entienda, por favor, que es desde el Espíritu, que es la mente de Dios, va a mi boca y va a mis manos. Es por eso que en el reino de Dios o en el reino de los hombres, nada está obligado a materializarse, nada está obligado a materializarse, nada está obligado a materializarse hasta que primero lo oigas. Cuando tú lo oigas, lo hablas, no por el hecho, iglesia, de que lo hables, va a suceder. Yo conozco miles de predicadores, de profetas. Tal vez tú tienes un profeta, tal vez tú tienes un apóstol o un predicador que te dice, habla lo que va a suceder, y no sucede. Porque ni siquiera ellos escuchan a Dios. No es lo que tú hables, es lo que Dios te diga. Cuando Elías fue a hablarle a la viuda de Serepta, Elías no le habló porque Elías le habló. En el arroyo de Kerib, Dios le dijo, ve donde una viuda en Serepta, he dado órdenes para que te alimente y esto es lo que le tienes que decir. Y Elías fue y habló exactamente, así dijo Jehová, no así digo yo. Yo oí en el arroyo de Kerib que Dios dijo que no habrá escasez. Hágame una torta que no le va a escasar, no le va a faltar. Entonces las manos de estas personas comenzaron a ser llenas y comenzaron a ser saciadas. Proverbios 18:20, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Wow, ¿cuántos están juntos allá recibiendo algo? Algo está bajando, algo está pasando ya ahora mismo. Usted está en el impulso. Usted está en el impulso porque lo estoy impulsando a oír a Dios. Y lo estoy enseñando en la escuela de intercesión los viernes. Aquí tengo un grupo muy lindo que hace parte de la escuela de intercesión. Le estoy enseñando a mis intercesores que estoy formando cómo desarrollar la intercesión en el espíritu. Y les di una de las claves más poderosas. Y es que tú vas a tener que aprender a orar de otra forma, sin dormirte. Le estoy enseñando los viernes a mis intercesores. ¿Quién de ustedes es capaz de apagar la luz 2 horas? No se duerme, ojos cerrados, luz apagada, no va a hablar, no va a pedir nada. No está pendiente de los frijoles, de que, ay, me faltó doblar el pantalón para mañana qué pantalón me pongo, el amarillo, el verde, el café, ay, mañana tengo, no. Sentado en silencio 2 horas, oyendo a Dios, oyendo el silencio, meditando en el Espíritu. Su
espíritu hablando con el espíritu del Padre, su espíritu oyendo al Padre. No, cuando vas a orar, no sé si estamos ahí. No sé si estamos ahí aún. Aleluya.